Bienvenidos a Notas Culturales. Este piano cuenta quizá la historia de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es precisamente en este instrumento donde los músicos célebres del país, como Huberto Santa Cruz, Gonzalo Benítez, Luis Alberto Valencia, interpretaban y cantaban música ecuatoriana. Hoy la radio cumple 65 años de vida. La Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana está de aniversario. Quito, por más de 65 años, tiene un medio de comunicación que emite su programación eminentemente cultural y de servicio público. Es la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde los transmisores ubicados en la Loma de Puengasí, en el centro del Distrito Metropolitano de Quito, se emiten las ondas de radio para cubrir el norte, el sur y los valles de la capital ecuatoriana. Muchos profesionales han forjado este medio de comunicación institucional. Hoy recordamos sus voces y su aporte para el surgimiento de este medio que emite su señal en los 940 kilociclos en amplitud modulada. 1949. Fue Benjamín Carrión el creador de la Casa de la Cultura, quien consiguió del exterior los recursos para el funcionamiento de la radio. Laura de Crespo, Osvaldo Guayasamín, Pío Jaramillo Alvarado, el dúo Benítez y Valencia eran asiduos colaboradores de la emisora. Radio Casa de la Cultura era eminentemente musical, con la difusión de música académica, zarzuelas y óperas. 1975. Con la adquisición de equipos sofisticados de esa época, como grabadoras de acetato, carrete abierto, cassettes y un equipo dirigido por Marco Vinicio Escalante, Patricia Robalino, Marisol Cadena, Robert Sánchez, Ruth Morales, Marco Vázquez, Sami de la Torre, se grabaron los discursos de Jorge Luis Borges, Pedro Jorge Vera, Euler Granda, Jorge Carrera Andrade y muchos más, archivos que son guardados hasta hoy en la fonoteca. 1985. Una nueva generación concibe a la Radio Casa de la Cultura como una emisora popular. A más de difundir la música académica en su parrilla, los forjadores de esa época nos cuentan sus aportes. La Radio Casa de la Cultura realmente como que se llevó media vida. Concretamente fueron 16 años trabajando en la radio de la Casa de la Cultura con algunas propuestas de programación en diferentes horarios. Realmente creo que sabíamos a la hora que entrábamos, pero nunca a la hora que salíamos, ¿no? Recuerdo programas como el primero, que fue dedicado en especial a los niños. Esta fue una radio que transmitía música clásica únicamente y nosotros, al llegar todo un equipo, todo un grupo de gente titulada para trabajar en radio, desde AER, la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión, nos integramos a la Casa de la Cultura, a la radio, y se me concedió la oportunidad de trabajar en un proyecto especial que era la radio para los niños. Radio cultural para niños sonaba algo imposible en aquella época, pero los efectos que produjo, los resultados que tuvo fueron magníficos y se creó un nuevo público para Radio Casa de la Cultura con el programa Por el Mundo de los Niños y el Mundo de la Música. Prendía a las 5:30, me levantaba, prendía a las 6 de la mañana, hay veces me tocaba estar hasta las 11, 12 de la noche. A ver, las transmisiones era muy interesante hacerlas, puesto que casi nos íbamos todos a la radio a hacer la transmisión. Unos nos encargábamos de remendar los cables, otros de quedarse en el estudio, otro desde la base donde estábamos, pero a veces se arrancaba el cable y era corriendo a buscar los remiendos para lograr hacer la transmisión. Toda una instalación adecuada para radio que fue construida y que teníamos los estudios incluso para conciertos, teníamos el auditorio, teníamos la sala de grabación, una amplia para radioteatro, la otra sala que era la de la máster,
donde pasaba Don Pepito, que era típico encontrarle a Don Pepito y ahí en esos días. Eran unas cabinas lindas que guardan toda su historia. Ahora lamentablemente ya no tenemos ese espacio, pero tampoco tenemos un registro fotográfico ni de video, pero tenemos clarísimo en nuestras memorias cómo fue, que si nos ponen a describir es como que estuviésemos entrando ese instante mismo con Marco Muñoz, con toda la gente que estaba ahí, la gente de radioteatro, de la época de oro del radioteatro que llegaba ya a esas instalaciones. A ellos a revivir sus momentos y a conocer cómo estaba Radio Casa de la Cultura. Bueno, fue una época importante en lo que tiene que ver con los programas de música latinoamericana, específicamente el programa Aquí Latinoamérica, que se mantuvo en la década de los 80 también en Radio Casa de la Cultura y se retomó luego de unos 15 años de esa década, se retomó este programa. Con mucho éxito realmente, no solamente por la parte de difusión de la música latinoamericana, sino también de recuperación de lo que tenía que ver en la producción de los grupos ecuatorianos, la unión de los grupos latinoamericanos de Ecuador, que tuvieron una importante producción en la década de los 80 y luego prácticamente fueron desapareciendo cada uno de ellos. Entonces, en el programa Aquí Latinoamérica se recuperó, se unió a los grupos ecuatorianos de música de mensaje social específicamente. ¿Por qué? Porque era una época en que se pretendía hacer un análisis, si cabe el término, de lo que quería decir música de mensaje social, con un contenido, lógicamente, en lo que tiene que ver con producción y conducción en el programa. En esta radio, en la radio de la Casa de la Cultura, una noche, luego de selecciones nacionales, se dio paso a la creación de un programa especial porque nos gustaba despertar muchas emociones en la audiencia y una de esas emociones que estaban como pendientes era el miedo. Y así nació aquí en la radio de la Casa de la Cultura el programa La Puerta del Terror, que tuvo un eco social realmente impactante. Incluso fue asumido por otras emisoras posteriormente. Una inquietud de amigos, de compañeros, sobre todo de trabajo, nos llevó a hacer un día 1 de octubre, no le llamaría un evento, sino simplemente un deseo inmenso de que nuestra música y sobre todo el pasillo se lo escuche por medio de los 940 de la radio de la Casa de la Cultura. Eso fue el primer año. El segundo año también se lo hizo aquí en la radio, pero ya me parece que con 2 o 3 artistas invitados. Eso nos dio la fuerza enorme de que hagamos un tercer año. Ya lo hicimos con más fuerza, con más ahínco, con más artistas y uniéndonos entre todos, inclusive económicamente, porque quienes en esa época estábamos acá en la radio, en Sucres, me acuerdo claramente, pusimos una cantidad que nos permita comprar algo para brindar a los artistas e inclusive abrimos las puertas de esta radio y tuvimos una gran cantidad de público en esta sala. Por cuanto, a pesar de que la radio no tenía la estructura adecuada, se realizó grandes eventos como la música ecuatoriana, eventos de música folclórica, proyectos del pasillo que queríamos institucionalizarle. Otro de los recuerdos inolvidables de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el buscar equipos, buscar transmisores. Trabajamos con un transmisor, con un equipo que tenía 25.000 vatios de potencia. Luego de eso logramos adquirir un nuevo transmisor. Hace 5 años se adquirió ese transmisor, hoy pues un Continental que transmite con
mucha más fidelidad, que ahorra costos y que sin duda produce estabilidad en la emisora. La Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana obtuvo 2 premios consecutivos, 2 premios nacionales de investigación periodística. Me refiero al trabajo de investigación sobre propiedad intelectual. El 2010 se trabajó un reportaje sobre lo que es la piratería, y el año siguiente, el 2011, insisto, por segundo año consecutivo se obtuvo el primer premio en radiodifusión. Es el trabajo que se realizó en base a lo que es patente. Realmente estos 2 premios significó para la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana una especie de mostrarse a nivel nacional, tomando en consideración de que esta noticia fue difundida a nivel de medios, a nivel de redes sociales, a nivel de televisión, porque era un premio convocado por la Cámara Ecuatoriana Americana. Sobre la Radio Casa de la Cultura, sin duda hay muchas anécdotas que contar. En nuestros próximos informes les hablaremos de la influencia de otras generaciones de profesionales en la producción de programas, festivales, acuerdos y convenios. Notas culturales.